Bien, ¿cómo hemos organizado la logística en la Expo? La hemos organizado en dos emplazamientos. Por un lado, un centro logístico externo al recinto y, por otro lado, dentro del recinto tenemos el área de servicios interna. ¿Por qué tenemos un centro logístico fuera del recinto? Pues por motivos muy claros. Uno, el primero que he dicho, característica del recinto, no tenemos espacio. Entonces, todas esas actividades logísticas nos las llevamos fuera, nos las llevamos a Plaza. Ha sido una colaboración con Plaza, que nos ha venido muy bien, y tenemos ahí el centro logístico al lado del aeropuerto. Además, esta Expo está en mitad de la ciudad, del casco urbano. Otras Expos pues están a las afueras de la ciudad. Esta, ustedes cruzan, salen de la puerta y se encuentran con Zaragoza, con Centro Comercial, con Gran Casa, con el Actur, está metida en mitad de Zaragoza, con lo cual el hacer las actividades logísticas de camiones de gran tonelaje dentro del recinto iba a suponer colapsar las vías de acceso al recinto. Y el área de servicio interna, que ya explicaré luego, es el área de servicios dentro del recinto. ¿Qué hacemos en el centro logístico que tenemos en Plaza? Pues lo primero, hacemos un control exhaustivo de seguridad de las mercancías. Tenemos unos escáneres muy grandes donde podemos meter palets enteros y, como he dicho ya, pues para evitar que nos den algún disgusto las organizaciones terroristas. Como tenemos 100 participantes y más de la mitad son extracomunitarios, vamos a recibir muchas importaciones para evitar que esas importaciones de material para los pabellones supusiese un gasto económico muy importante para los países. Redactamos un régimen aduanero especial para la Expo, que se ha convertido en orden ministerial, y entonces tenemos nuestra propia aduana, la tenemos en el centro logístico. Es un depósito aduanero y toda mercancía procedente de los países, la aduana la gestionamos nosotros mismos para asegurarnos que no queda paralizado días en la aduana. También es un punto de control fitosanitario. Sanidad Exterior nos ha autorizado a tener también entrada de productos de origen animal y vegetal. Y, por supuesto, un regulador del flujo de camiones. Como he dicho, queremos evitar que las colas de camiones esperando a que les pasemos el escáner estén en mitad de la ciudad y los llevamos fuera a Plaza. Pero, sobre todo, hay que entender que es un centro de tránsito. No entendemos que es una nave almacén. El objetivo, y así se está haciendo, es que contenedor que llega en máximo 2 horas se revise, se pase los controles y directamente se desconsolide y se mande al recinto de la Expo. ¿Y cómo vamos a regular esos miles de camiones de reparto y camiones que se reciben? Ya estamos recibiendo muchísimos camiones. Algunos de ustedes habrán sufrido esas colas, esos atascos en la avenida Ranillas o en la autopista debido a la multitud de camiones que ya acceden a la Expo. ¿Y cómo vamos a regular esa multitud de camionetas de reparto que van a llegar al recinto durante la Expo y que van a ser miles? Una previsión entre 15 y 20.000 camionetas de reparto. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido dividir entre proveedores homologados y proveedores eventuales. Es decir, el proveedor que va a ir todos los días con la Coca-Cola, con la cerveza o con la carne, vamos a hacer un sistema de homologación. Ese sistema de homologación les exigimos unos requisitos de calidad, certificados de calidad, de seguridad alimentaria, que tengan todos los certificados en regla y registrados por la Dirección General de Salud Pública para evitar que haya intoxicaciones dentro del recinto por no haber inspeccionado la carga, y tienen que ser proveedores que estén en Zaragoza, próximos en el casco urbano, cerca de Zaragoza, para poder ir a hacer las inspecciones de las cargas en origen. Un ejemplo muy claro, Ámbar, la cerveza Ámbar, la zaragozana, que va a distribuir toda la cerveza en el recinto. Bien, pues será un proveedor homologado y eventualmente las inspecciones de sus camiones las haremos en origen. Precintaremos el camión para que no se manipula en el camino y entonces entrará directamente al recinto. El resto, los proveedores eventuales, los que van a ir, pues de vez en cuando, esos tendrán la obligación de ir al centro logístico a Plaza, donde ahí les haremos unos controles exhaustivos. Y allí también precintaremos y entonces ya le daremos el momento y hora de salida para el recinto.